Era un día como tantos otros en la aldea de Piedra Blanca, un lugar donde la blancura de la cal en las casas parecía reflejar la pureza que se esperaba de sus habitantes, especialmente de las mujeres. Ese día, sin embargo, una nube gris pendía no en el cielo, sino sobre la vida de Camila. Ella, con su piel morena que el sol del campo había besado y sus ojos oscuros que guardaban una melancolía antigua, sentía el peso de esa nube en cada paso, en cada mirada que recibía. Desde pequeña, había escuchado la misma cantinela en casa, una canción desafinada de desaprobación. Su padre, un hombre de facciones duras y pocas palabras dulces, nunca ocultó su decepción. Para él, Camila era un error, una carga que desentonaba con la belleza clara y rubia de sus hermanas, que eran el orgullo de la familia. Ese día, la sensación de ser un estorbo alcanzó su punto álgido. Las conversaciones susurradas, las miradas de lástima mezcladas con alivio de las otras jóvenes, todo indicaba que algo grande, y para ella, terrible, estaba a punto de suceder. El olor a pan fresco que venía de la cocina, normalmente un consuelo, parecía agrio en el aire. Estaba sentada en el banco de madera áspera, cerca de la ventana que daba al patio, donde el gallinero y algunas rosales marchitas disputaban espacio. Podía escuchar la voz de su padre, grave y decisiva, que venía de la sala principal. No eran palabras para ella, pero el tono... el tono llevaba la inevitabilidad de un destino sellado. Su madre, una mujer de semblante cansado y ojos que ya habían perdido el brillo hacía mucho tiempo, parecía encogida en el rincón de la cocina, moviendo las manos nerviosamente sobre la masa de pan, sin levantar la vista hacia ella. La noticia llegó poco después, traída por uno de sus hermanos, quien la miró con una mezcla de compasión y extrañeza. «Te van a entregar a los apaches, Camila. Es para sellar la paz». Las palabras resonaron en la pequeña habitación, frías y directas como un golpe. Ella no sintió rabia ni desesperación, solo un vacío gélido. Era como si la vida, que ya no le ofrecía mucho, ahora le quitara lo poco que le quedaba de esperanza. No era una novia, era una moneda de cambio. En aquel atardecer, el silencio era tan pesado como la humillación. Camila fue llevada hasta la carreta, una carreta simple, tirada por un burro viejo, que la esperaba en la entrada de la aldea. No hubo despedidas cálidas, solo miradas apresuradas y algunos saludos casi imperceptibles. La madre, con la palangana de pan en las manos, escondió el rostro. El padre solo observaba, con los brazos cruzados, como si se estuviera librando de un peso. El camino fue largo y silencioso. El sol se ponía, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados, un espectáculo que Camila apenas percibía. Sus pensamientos estaban atrapados en un torbellino de incertidumbres. ¿Qué le esperaba entre aquellos que eran tan diferentes, tan temidos? Nahuel, el guerrero apache, sería su esposo. Lo había conocido brevemente durante las negociaciones de paz. Un hombre alto, de ojos penetrantes y una seriedad que intimidaba. Cuando la carreta se detuvo, el aire ya estaba frío y el cielo salpicado de estrellas. Habían llegado al campamento apache. Lejos de la visión fría de su padre y sus hermanas, Camila sintió una extraña mezcla de miedo y una leve, casi imperceptible, sensación de alivio. Allí, ella no era la fea de la aldea blanca, sino solo una extraña que llegaba. Un grupo de mujeres la recibió en 1906 silencio, sin las miradas curiosas o de lástima que tanto conocía. Nahuel estaba allí, observando desde lejos, con la misma seriedad que la había impresionado antes. No había sonrisa, ni palabras, solo un asentimiento de cabeza. Era un gesto simple, pero que, de alguna manera, transmitía un respeto silencioso, una aceptación sin juicio. En ese momento, en medio de la hoguera que crepitaba y el olor a humo y tierra, Camila sintió que tal vez, solo tal vez, ese nuevo mundo no sería tan aterrador como el que había dejado atrás. Los días siguientes fueron de aprendizaje, y Camila se vio inmersa en una rutina completamente nueva. Las mujeres apache eran fuertes, ágiles, y sus gestos estaban llenos de propósito. Le enseñaron a preparar las comidas,
a cuidar las pieles, a entender los ritmos de la naturaleza que dictaban sus vidas. No había risas burlonas cuando se equivocaba, solo la paciencia de quien comprende que todo comienzo es desafiante. Nahuel, por su parte, continuaba siendo una figura de pocas palabras, pero su presencia era constante. La observaba, no con el escrutinio que la hacía encogerse en su antiguo hogar, sino con una quietud que transmitía seguridad. Cierta vez, cuando ella luchaba por encender una hoguera en una mañana húmeda, él se acercó y, sin decir nada, tomó algunas hojas secas y, con 2 movimientos precisos, el fuego se encendió. El calor de la llama era el calor de un cuidado que ella nunca había conocido. El respeto que Nahuel demostraba era diferente de todo lo que Camila había experimentado. No era condescendencia, sino una consideración genuina que la hacía sentirse vista, no por su apariencia, sino por quien se estaba convirtiendo. Él nunca la elogió con palabras, pero sus ojos, a veces, se demoraban en ella de un modo que la hacía sentirse menos invisible, menos indigna. El peso de la vergüenza impuesta por su padre comenzaba a disolverse, lentamente, como la helada al sol de la mañana. Cierta tarde, mientras ayudaba a organizar las pertenencias en una de las tiendas, Camila encontró un pequeño paquete de tela envejecida, escondido bajo algunas mantas. Al abrirlo, sus dedos temblaron. Dentro había un diario. La caligrafía era delicada, familiar. Era de su madre. Las páginas amarillentas guardaban secretos que ella nunca imaginó. Se alejó del grupo, sintiendo el corazón acelerar. La luz tenue del atardecer apenas iluminaba las palabras, pero Camila logró descifrar las primeras líneas. Era la voz de su madre, pero una voz que ella nunca había escuchado, llena de una pasión y una desesperación que la sorprendieron. Con cada párrafo, un pedazo de lo que ella pensaba que era su vida se desmoronaba y se reconstruía de una forma completamente nueva. La revelación llegó con la fuerza de un rayo. Ella no era hija de su padre blanco, de aquel hombre que la había menospreciado durante toda su vida. Su padre era Atsin, un guerrero apache, tío de Nahuel. Las palabras de su madre describían un amor prohibido, un encuentro secreto que resultó en su concepción y el miedo que la hizo esconder la verdad por tantos años. Ese diario no era solo un objeto, era un portal a una identidad que ella nunca imaginó poseer. Las manos de Camila temblaban y las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de una revelación abrumadora. Toda la vergüenza, el sentimiento de no pertenencia, el desprecio que la había acompañado durante años, todo se deshizo en un instante. Ella no era un error, era hija de un guerrero apache, sangre de un pueblo que la acogía con respeto. Era como si, por primera vez en la vida, ella pudiera respirar de verdad. La atracción que sentía por Nahuel, antes velada y confusa a causa de los lazos de un matrimonio forzado, ahora se revelaba bajo una nueva luz. Él no era su primo, sino su tío sobrino, un lazo familiar distante que, en la cultura apache, era visto con naturalidad y no con la repulsión que habría tenido en su antiguo hogar. La verdad la liberaba de un peso que ella ni siquiera sabía que cargaba, y la conexión entre ellos, antes solo respeto silencioso, ganaba una nueva profundidad, una atracción genuina e innegable que no tenía nada que ver con obligación. Nahuel percibió el cambio en Camila. No era solo la serenidad que ahora irradiaba de ella, sino una fuerza tranquila que se manifestaba en sus gestos y en su mirada. Ella ya no se encogía, no desviaba la mirada. Había una dignidad recién descubierta que la envolvía como un manto. Él no necesitaba muchas palabras para entender. La verdad escrita en las líneas de un diario se reflejaba en la postura erguida de Camila. La revelación acercó a Nahuel y Camila de una forma que el matrimonio arreglado nunca conseguiría. La atracción silenciosa se transformó en una conexión profunda, enraizada en la comprensión mutua y en la libertad de ser quienes realmente eran. Las miradas se demoraban, las manos se tocaban en gestos accidentales que no eran tan accidentales. El respeto se transformaba en afecto, y el afecto en algo más complejo y hermoso. En una tarde soleada, mientras ayudaba a las mujeres a recolectar hierbas medicinales, Camila se sintió a gusto para compartir la verdad con Nahuel. No fue un discurso formal, sino una conversación sencilla, a la orilla del arroyo.
con el sonido del agua como banda sonora. Ella le contó sobre el diario, sobre Atsin y sobre cómo esa revelación la había liberado. Nahuel la escuchó con atención, sus ojos fijos en los de ella, sin sorpresa, pero con una quietud que transmitía aceptación. Él, entonces, confirmó la historia de su madre. Atsin, su tío, era un guerrero respetado, conocido por su bravura y su corazón gentil. La verdad era un secreto conocido por pocos en el campamento, un secreto que no era tabú, sino una parte de la complejidad de las relaciones humanas. Saber que Nahuel ya estaba al tanto y la aceptaba por completo, sin juicio, solidificó la confianza entre ellos. Era un alivio, un peso menos sobre sus hombros. La revelación no fue solo sobre quién era ella, sino sobre la fuerza que residía en ella. Camila comenzó a verse con otros ojos, los ojos con los que Nahuel la veía. Ella ya no era la fea, la rechazada, sino una mujer con una historia profunda, con raíces en 2 culturas, y con la resiliencia de una roca. Ese diario no solo le dio un padre, sino que también le devolvió a sí misma. Ella comenzó a participar más activamente en las decisiones de las mujeres. Su voz, antes casi inaudible, ganando un timbre más firme. Cuando un nuevo problema surgía en la comunidad, ella ofrecía soluciones prácticas, basadas en sus experiencias y observaciones. Había una nueva autoconfianza en cada uno de sus gestos, un brillo en los ojos que Nahuel notaba y que él admiraba profundamente. Había algo en la forma en que se movía ahora, con una ligereza que antes no existía, que llamaba la atención de todos. Los niños del campamento, siempre curiosos, se acercaban a ella sin dudar, atraídos por su nueva aura de tranquilidad y fuerza. Camila, que antes se sentía desplazada en cualquier ambiente, ahora se sentía en casa. No era solo el territorio apache lo que la acogía, sino su propio corazón el que había encontrado un hogar. La vida en el campamento le enseñó más que solo costumbres. Le enseñó a escuchar el viento, a observar las señales de la naturaleza, a entender la interconexión de todas las cosas. Aprendió a leer el cielo, a prever el tiempo, a encontrar agua en lugares que parecían secos. Su mente y su cuerpo se adaptaban, y ella florecía bajo el sol del desierto, una flor resistente que encontraba belleza en su propia esencia. Nahuel, en particular, observaba esa transformación con una satisfacción silenciosa. Veía no solo a la mujer que se convertía en su compañera, sino a una líder en potencia, alguien que traía una nueva perspectiva y una fuerza serena para la tribu. La conexión entre ellos ya no era solo la de una pareja, sino la de 2 espíritus, que se reconocían y se complementaban, unidos por un destino que se revelaba cada día. Fue un día de primavera, con el aire fresco y el olor a flores silvestres, que la decisión maduró en Camila. Necesitaba regresar, no para buscar aprobación, sino para confrontar la sombra que la había perseguido durante tanto tiempo y para cerrar un ciclo. Era preciso mostrar, no con palabras, sino con su presencia, que la fea había encontrado su luz. Era un paso importante para sellar su propia paz. Nahuel la acompañaría. No hubo discusión, solo una mirada de comprensión mutua. Él sabía lo que significaba para ella regresar a ese lugar, y sabía que no estaba sola. El viaje de vuelta no sería fácil, pero ella ya no cargaba el peso de la humillación, sino la fuerza de su verdad recién descubierta. El día de la partida llegó. Vestía ropas sencillas, de cuero suave, hechas por las mujeres apache. Su cabello oscuro estaba suelto, enmarcando el rostro que ahora mostraba una serenidad antes ausente. No, había adornos extravagantes, solo la dignidad de quien sabe quién es. La despedida del campamento fue discreta, pero las miradas de respeto y cariño que recibió valían más que 1000 aplausos. El paisaje se transformaba lentamente, y con ello, los recuerdos de la aldea blanca comenzaban a superponerse a las memorias del campamento apache. El olor a tierra mojada daba paso al olor a humo de las chimeneas. Camila sentía un nudo en el estómago, una mezcla de ansiedad y una extraña determinación. No regresaba para ser juzgada, sino para mostrar que había florecido donde esperaban que se marchitara. Nahuel, a su lado, era un ancla silenciosa. Su presencia transmitía una calma que la envolvía, disipando parte del nerviosismo. Él no hablaba mucho, pero sus miradas eran suficientes para recordarle su fuerza y todo lo que había logrado. A cada paso del caballo,
Camila sentía que no era solo un regreso físico, sino un reencuentro consigo misma, una validación de su viaje. Al acercarse a la aldea, las casas blancas se alzaban en el horizonte, las mismas que la habían visto menguar. El corazón de Camila latía fuerte, pero ya no era el miedo paralizante de antes. Había una certeza, una quietud. Ella sabía que la gente la vería de forma diferente, y no era porque ella hubiera cambiado físicamente, sino porque la forma en que ella se veía a sí misma se había transformado por completo. La llegada no fue grandiosa, pero fue perceptible. Algunos rostros conocidos aparecieron en las ventanas y en Minocenin, las puertas, miradas de sorpresa, algunos incluso de asombro. Era Camila, pero no lo era. La postura erguida, el brillo en los ojos, la serenidad que emanaba de ella, todo eso chocaba con la imagen de la muchacha encorvada y triste que habían conocido. Ella no buscó a ninguno de ellos. Su padre estaba parado en la puerta de casa, con los mismos brazos cruzados de años atrás, pero ahora sus ojos llevaban una expresión que Camila no podía descifrar. No era rabia, ni desprecio, sino algo cercano al reconocimiento, quizás incluso un destello de admiración. No hubo palabras entre ellos, solo una larga y silenciosa mirada. Fue suficiente. Ese silencio valía más que cualquier disculpa o explicación que él pudiera dar. Su madre, por el contrario, apareció en la puerta de la cocina, con los ojos muy abiertos, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Camila dio un paso en su dirección, y la madre, vacilante, hizo lo mismo. No hubo abrazos efusivos, solo un ligero toque en las manos, pero, en ese toque, Camila sintió el peso del perdón, del entendimiento. Era un perdón que no necesitaba ser pedido, solo aceptado. No hubo una escena grandiosa, solo la quietud de ese momento, el intercambio de miradas que hablaban volúmenes. Camila sintió un peso salir de sus hombros, un peso que cargaba desde niña. Ese regreso no era sobre venganza o probar algo a nadie, sino sobre curar las últimas heridas de su propia alma, sobre reconocer que la verdad sobre su origen la había liberado. Al día siguiente, en un encuentro que se había arreglado discretamente, Nahuel y Camila se presentaron a los líderes de la aldea, no como forasteros o como la novia entregada, sino como compañeros, como representantes de sus respectivos pueblos. Allí, en un gesto que unía las dos culturas, Camila recibió su nuevo nombre apache, Itzeltaya, luz en la roca. El nombre, pronunciado con la solemnidad de los más ancianos, resonó en su pecho, confirmando lo que ella ya sentía. Itzeltaya, luz en la roca. Esas dos palabras encapsulaban todo su viaje, la resiliencia que la había moldeado y la belleza que floreció de adentro hacia afuera, como la luz que insiste en brillar en las grietas más difíciles. Era un símbolo de su fuerza, de su capacidad para transformar la adversidad en virtud. Ese día no terminó con grandes celebraciones, ni con declaraciones efusivas. Terminó con la sensación del deber cumplido, de un ciclo que se cerraba. Camila, ahora Itzeltaya, miró a Nahuel, y él le devolvió una sonrisa. Una sonrisa rara, pero que para ella valía más que 1000 discursos. Era la promesa de un futuro, de una vida construida no sobre prejuicios, sino sobre la verdad y el amor. Desde aquel día, Itzeltaya y Nahuel construyeron una vida juntos, enraizada en la comprensión mutua y en el respeto. No fue una vida exenta de desafíos, pues la unión de mundos diferentes siempre trae sus propias complejidades, pero ellos enfrentaron cada uno de ellos con la fuerza que aprendieron a encontrar el uno en el otro. La casa que ellos edificaron no era solo un techo, sino un santuario de aceptación. Su historia se convirtió en un susurro entre los pueblos, una narrativa que hablaba de superación y de la belleza que reside mucho más allá de la superficie. La pequeña hija de Itzeltaya y Nahuel, con sus ojos curiosos y su energía vibrante, creció escuchando la historia de su madre, la mujer que fue fea y floreció como luz en la roca. Ella contaba la historia con el brillo en los ojos, la voz llena de orgullo, transmitiendo la lección más valiosa de todas. Era una lección sobre la esencia, sobre el alma que no se doblaba al juicio ajeno. La niña aprendía que la verdadera belleza no estaba en los rasgos que el mundo veía, sino en la fuerza del espíritu, en la resiliencia de quien se niega a ser definido por el dolor.
Su madre, Itzeltaya, era la prueba viva de que la luz puede emerger de las rocas más duras, transformando lo que parecía una carga en un legado de coraje. El tiempo pasó, y la aldea de Piedra Blanca y el campamento apache se hicieron más cercanos, no por tratados escritos, sino por el puente construido por Itzeltaya y Nahuel. La desconfianza dio paso a la curiosidad a la comprensión. La historia de ellos, contada y recontada, resonaba en las montañas, recordando a todos que la aceptación comienza dentro de uno mismo y se extiende, transformando el mundo alrededor. La vida de Itzeltaya, la luz en la roca, se convirtió en un recordatorio vivo de que la belleza está en los ojos de quien ve, pero la verdadera esencia reside en el alma. Ella no se olvidó de las cicatrices, pero éstas ya no la definían. Eran, sí, parte de su historia, de la compleja trama que la había transformado en quien era. El pasado no era una carga, sino un trampolín para un futuro de aceptación y amor. Nahuel, por su parte, permaneció el pilar silencioso, la fuerza tranquila que la anclaba. Su admiración por ella era evidente en cada gesto, en cada mirada demorada. La niña, pareja de ellos, era un testimonio de la fuerza del destino y de la capacidad humana de encontrar la paz y la felicidad en los lugares más inesperados, incluso donde antes solo había dolor e incomprensión. Ella aprendió que el amor verdadero no veía etiquetas, ni le importaban las apariencias superficiales. Veía el alma, la esencia, y era allí donde la conexión entre ella y Nahuel se profundizaba cada día. Esa unión, que comenzó como un sacrificio, se transformó en el cimiento de una vida plena, construida sobre la aceptación y el respeto mutuo. La historia de Itzeltaya, la fea que floreció, resonó a través de las generaciones, no como un cuento de hadas, sino como una verdad cruda y hermosa sobre la capacidad humana de trascender el dolor y el prejuicio. Era un testimonio silencioso de que la mayor fuerza de un individuo reside en su capacidad de reinventarse, de encontrar la luz incluso en las rocas más duras de la existencia. Itzeltaya no buscaba el reconocimiento del mundo externo, sino la paz que venía de adentro. Su viaje no fue un guión ensayado, sino un camino tortuoso, pavimentado con lágrimas y resiliencia. Se convirtió en la prueba viva de que la belleza no está en los ojos de quien ve solo el exterior, sino en la capacidad de cada uno de ver y nutrir la propia luz interior, por más que las sombras intenten oscurecerla. La herencia que ella dejó no fue de bienes materiales, sino de una verdad intangible, una lección silenciosa que resonaba en cada atardecer, sobre las montañas y en cada luna nueva sobre el campamento. Era el recuerdo de que el espíritu humano es capaz de trascender las expectativas más limitadas y florecer donde menos se espera, revelando una fuerza inquebrantable. Itzeltaya y Nahuel, juntos, formaron un lazo que trascendía las barreras culturales, probando que el amor y el respeto podían florecer en cualquier suelo. Su hogar, anidado entre las montañas, era un faro de esperanza, un lugar donde la historia de una joven rechazada se transformó en un épico de aceptación y autodescubrimiento. Allí, la vida seguía su curso, repleta de pequeños gestos de cariño y de una profunda comprensión. Las cicatrices del pasado de Itzeltaya se habían transformado en marcas de sabiduría, cada una de ellas contando una parte de su viaje. Miraba hacia el futuro con la certeza de quien encontró su lugar en el mundo, no por imposición, sino por una elección genuina, y así, la luz en la roca continuaba brillando, no solo para sí misma, sino para todos los que necesitaban un recordatorio de la fuerza indomable del espíritu humano. Y, si por veces la sombra del pasado intentaba proyectarse, Itzeltaya la disipaba con la misma facilidad con que el sol dispersaba la niebla matinal. Había aprendido que la aceptación de sí misma era la mayor de las victorias, y que la paz interior era un tesoro que nadie podía quitarle. Esa era su verdadera herencia, un legado construido no con oro o plata, sino con resiliencia y la verdad de su propia alma. La historia de Itzeltaya resuena hasta hoy en las montañas y en los valles, un recordatorio vívido de que la vida es un viaje de constantes descubrimientos, que la belleza no está en los ojos de quien ve, sino en la fuerza que florece desde dentro,
capaz de transformar a la fea en luz en la roca, para siempre. El impacto de su vida no se explica por completo, pero la transformación que experimentó y el legado que dejó son innegables, marcando profundamente a todos los que tuvieron la suerte de escuchar su historia. A cada anochecer, cuando las estrellas surgían en el cielo oscuro, Itzeltaya y Nahuel se sentaban cerca de la hoguera, las manos entrelazadas. No había necesidad de muchas palabras. La historia de ellos era escrita en los silencios confortables, en las miradas de complicidad, en la respiración tranquila que compartían. Era la prueba de que el destino podía ser moldeado, que el dolor podía transformarse en fuerza y que la luz siempre encontraba un camino, incluso en la roca más resistente. La hija de ellos, que crecía fuerte y curiosa, era el eco vivo de esa historia. Sus ojos, que brillaban con la sabiduría de los ancestros, eran un recordatorio constante de la herencia de su madre. Ella no conoció a la fea, solo a la luz en la roca, la mujer que se atrevió a ser ella misma en un mundo que intentaba disminuirla, y que encontró en el amor y la verdad su mayor victoria. Itzeltaya, con el tiempo, se convirtió en una anciana respetada, su sabiduría, tejida en las tramas de las experiencias vividas. Las arrugas en su rostro contaban historias de superación, y el brillo en sus ojos nunca se apagó. Ella era la prueba viva de que la verdadera belleza es un fuego interior, que arde más fuerte ante las adversidades, iluminando no solo su propio viaje, sino también el camino de muchos. Aquella mañana decisiva, que comenzó con la entrega forzada de una joven fea, terminó con el nacimiento de una mujer fuerte, resiliente y llena de luz. La historia de Camila, la Itzeltaya, es un himno silencioso a la capacidad humana de resurgir, de perdonar y de encontrar un propósito donde antes solo había desesperanza. Un recordatorio eterno de que la transformación más profunda ocurre de adentro hacia afuera y que el amor verdadero reconoce el alma y no la forma. Cada atardecer en las montañas, cada brisa que susurraba entre los árboles, contaba un pedazo de la historia de Itzeltaya. No era una leyenda distante, sino una verdad viva, sentida en la piel de quien la conocía. Ella ya no era definida por los ojos de su padre o por el dolor del abandono, sino por la luz que ella misma había cultivado, un brillo que no podía ser opacado por ningún prejuicio o juicio. Y así, la historia de Camila, la fea que floreció como Itzeltaya, se convirtió en un faro que guiaba a aquellos que se sentían perdidos en su propia piel, que dudaban de su valor por lo que los otros veían. Era la prueba de que la mayor de las transformaciones no estaba en cambiar lo que uno es, sino en descubrir la fuerza y la belleza que siempre estuvieron allí, adormecidas, esperando el momento de ser reveladas. Los ojos de Itzeltaya, aún hoy, llevaban la memoria de aquel día decisivo. No era una memoria de dolor, sino de liberación. Aquel día único, intenso y transformador, había esculpido en ella a la mujer que se convirtió. Y, al lado de Nahuel, ella construyó no solo una familia, sino un puente entre mundos, un legado de aceptación que perduraría por generaciones, un eco de la luz que nació de la roca. La historia de Itzeltaya, la luz en la roca, permanece como un testimonio silencioso de la fuerza inquebrantable del espíritu humano, una prueba de que, incluso en las circunstancias más adversas, es posible encontrar la propia verdad, florecer e iluminar el camino, dejando una marca que el tiempo jamás podrá borrar. Y así, su vida se entrelazó con la propia esencia de la montaña, firme y eterna.